Hola, estimados amigos, bienvenidos a Mundo de Letras. Y el día de hoy les tengo una sorpresa, porque el invitado es Carlos Sublime, Didier Gómez Trujillo, escritor, poeta y cantautor. Bienvenido, Didier Gómez Trujillo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ultimátum. Es un honor estar con ustedes y poderles platicar algo de lo que realizo en la literatura. Lo que se nos ocurriría preguntarte primero es, ¿por qué eres poeta? Les quiero decir que yo no soy poeta. Pueden decir muchos que soy poeta, pero nunca sabré si soy poeta o no soy poeta. Solo sé que cuando escribo, tengo que encontrar las palabras para poder desahogar los sentimientos, como los poemas que se encuentran en la red, en YouTube, para mi hermana mayor. Para mi hermana mayor van estas líneas, para esa rosa blanca que se encuentra en el desierto. En todo lo inhóspito del mundo se convierte en insignia, la guía a seguir, la estrella polar, el faro del puerto. Era pequeña aún, sus aniversarios se contaban con los dedos de una mano cuando mi madre se enferma y en ausencia de mi ángel se encontraba el lado humano como una hermosa polluela que dejó a las muñecas y se dedicó a los platos. Su infancia transcurrió, pero más bien no tuvo. Qué poema tan difícil en ocasiones de expresar, porque trae sentimientos encontrados. ¿Y a quién se le escribiste, Carlos Sublime? ¿Y por qué te llaman Carlos Sublime? Bien, esa es una historia muy breve, pero les puedo decir que el poema está escrito para mi hermana, que no es la mayor, yo soy el hermano mayor. Sin embargo, ella es la hermana mayor y en el mundo siempre la hermana mayor toma un papel preponderante en las familias que no sabemos si se le reconoce porque tienen un trabajo muy fuerte y que luego como familiares no le reconocemos. Entonces ese poema es un homenaje a todas aquellas hermanas mayores. Ahora, ¿por qué Carlos Sublime? Ese seudónimo lo utilizo de repente, firmo Didier Gómez Trujillo, pero Carlos Sublime es porque tengo un hermano al cual le mando saludos y es muy expresivo. Entonces yo observaba los cariños a mi mamá, todo ese afecto que él podía prodigar, y sin embargo mi personalidad un poco más recia, más fuerte, percibía que cuando escribía me convertía en alguien como él. Entonces podía brindar cariño, ser muy afectuoso, y por eso cuando inicié empecé a firmar como Carlos Sublime. Posteriormente empecé a utilizar mi nombre, puesto que el primer poema que escribí, que se llaman Campanas van, campanas vienen, eso lo escribí a los 14 años. Ahora, es importante escribir. Bien, Didier Gómez Trujillo, cuando tú escribes, se nota que el sentimiento aflora, pero ¿cómo elige las palabras adecuadas para que ese poema pueda escucharse mejor? ¿Cómo escribes un cuento? O sabemos por ahí que estás escribiendo novelas. ¿Cómo le haces para ser polifacético? Luego hay canciones tuyas. En la red hay una canción que se llama La canción del médico y en YouTube lleva más de 20,000 vistas. ¿Cómo le haces? ¿Tocas guitarra? ¿Tocas piano? ¿Tocas marimba? ¿Cómo puedes ser polifacético al tomar las letras y luego tomar la música? Bueno,
Desde los 11 años empecé a tocar guitarra. Realmente me costó muchísimo. Renuncié muchas veces a la guitarra. Y cuando logré retomarla, lo primero que se me ocurrió es, ¿por qué no escribo canciones? Entonces ahí nació la canción del médico cuando estaba estudiando medicina, que todavía iniciaba la carrera. Cuando uno ve esas enfermedades tan difíciles que no se pueden vencer, como dice la canción, uno trata de transmitirlo. Y ahí en ese caso es a través de la música, siendo que no soy una persona de extraordinaria voz para la música. Ahora, puedes escribir canciones diversas, como si vieras cómo extraño tanto tu amor por mí. Es una frase para cantar, o en la canción del médico, que luego es difícil cantarlo a capela, ¿no? Pero en la letra, cuando dice, gracias te doy, médico divino, por permitirme ejercer la profesión que tú mismo realizaste en tu ser, sanando cuerpos y almas, caminando por la vida. ¿Por qué? Porque todos en algún momento somos médicos, porque aliviamos el dolor del ser humano. Y esa canción creo que por eso ha tenido éxito. Pero hay un poema en la red que se llama Basura que mata. Quizás no de mis mejores poemas, porque uno siempre trata de mejorar lo que escribe. Y en las ocasiones cuando uno empieza a escribir, escribimos algo y la reviso como 200 veces. Hago correcciones, luego se la voy mostrando a la gente que está cercana a mí. Después alguien me revisa mis poemas, me hacen correcciones, reviso, y probablemente después de unas 500 veces de revisión ya puedo sacar un poema, pero antes no era así. Y entonces en el poema Basura que mata, que pueden encontrar en YouTube, hoy como otros días buscaré en la basura los besos que no le di a mi madre. Con esas frases tan fuertes. ¿Por qué? Porque es un reclamo del poeta a sí mismo de que debemos dar el afecto todos los días. Mi madre ya no vive y se murió cuando yo tenía 17 o 18 años. No quiero recordar la fecha exacta. Sin embargo, en el momento de escribir, me doy cuenta que se murió sin que yo le diera los besos que debía haberle dado. Entonces, Basura que mata es una reflexión para todo lo que perdemos en la vida sin dárselos a nadie. Y que todos traemos montones de basura en el alma, que luego no podemos quitar porque nadie los quiere, porque todos traemos basura, basura que mata en vida, como podrán ver en ese poema. Ahora, uno puede escribirle a todo. Ahora, Carlos Sublime, cuando tú escribes cuentos, es diferente la poesía y mucho más la novela, que exige una mayor dedicación, puesto que son muchas hojas y la temática es diferente y debe seguir una secuencia. Bueno, el cuento, el escritor, el poeta, tiene que leer muchísimo. Leo demasiado, demasiado. Desde muy pequeño he leído demasiado. Y aún así siento que leo poco y que no es suficiente. Entonces no basta haber leído muchos tomos varias veces. Pareciera que fuera muy poco. Entonces los cuentos están ahí al alcance de nosotros. Donde estoy, aquí sentado, podría escribir sobre el lugar donde me encuentro. Y ahora es tan fácil como tomar el teléfono y ponerle grabar y empieza a escribir. Y en una tarde lluviosa me encontraba en un lugar cerrado. Y ahí vamos escribiendo. Entonces van surgiendo cuentos muy bonitos que
como El Puerquito de Barro, que es uno de los cuentos que va a salir próximamente. Entonces, a mí se me hace muy sencillo escribir, no sencillo la corrección, porque una cosa es lo que uno escribe de primera y sacarlo al papel en blanco, que a mucha gente le cuesta el tener una hoja en blanco y no saber qué escribir. A mí eso se me facilita. Lo difícil es luego saber si lo que escribí tiene calidad o no tiene calidad. Pero pasa el primer filtro. El primer filtro es que a mí me guste lo que haya escrito. Y generalmente todo lo que nos desahogue va a pasar ese filtro. Ahora, cuando hablamos de una novela, por ejemplo, en la novela que publicaré próximamente no les anticipo el nombre, pero sí el personaje, un médico naturista, profesor de artes marciales, enmascarado, que lleva una doble vida y cuya historia está marcada desde el principio por un momento difícil en un asesinato y cómo se va forjando a lo largo de la novela esa personalidad férrea a la par de alguien que va siguiendo por el lado malo su trayectoria. Entonces, este desarrollo por capítulos obviamente implica un mayor esfuerzo, pero como nos dedicamos a eso, a ser escritores, poetas y cantautores, y vuelvo a recalcar, tratamos de ser escritores, poetas y cantautores, pues hay que sacar lo mejor de nosotros. Ahora, ¿qué le recomendarías a los que están iniciando en la literatura? ¿Qué les dirías como escritor después de varios años de estar en ello? Bueno, recuerdo a uno de mis maestros, que seguramente mis paisanos coitecos recordarán, al maestro Aurelio, español. No era mi favorito como profesor y sin embargo le debo tanto. ¿Por qué no era mi favorito? Tal vez porque nos exigía disciplina, porque exigía tiempo, dedicación, y cuando uno es chico es lo que menos quieres hacer. Sin embargo, él nos dejó una tarea para escribir un poema y nos dio los elementos. Y ahí es donde surge el primer poema y luego la primera canción. Y ahora que el profesor ya no se encuentra, un agradecimiento hacia donde él esté, porque sabía lo que hacía con todos esos muchachos, como a los que ahora les hablo. ¿Y qué les recomiendo? Primero, que escriban, que no se detengan. Hay que escribir y escribir mucho. Ahora, pueden escribir con una pluma y papel, con un lápiz y papel. Si se les ocurre algo, pueden grabarlo y ya grabado, lo analizan y lo empiezan a pasar en limpio, y eso nos va a permitir que pueda salir algo muy valioso como lo que totalmente después se va a expresar. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo es que hay que leer, y qué mejor que nuestros libros de español, de la secundaria, de la preparatoria o incluso de la primaria, donde vienen fragmentos de grandes escritores como Juan José Arriola, Octavio Paz. Bueno, hay infinidad de escritores porque México es un lugar prolífico en gente muy buena para escribir. Chiapas también, como parte de México, con una Rosario Castellanos, con un Jaime Sabines, extraordinarios, que van a la cabeza de tantos escritores buenísimos como don Heraclio Cepeda, el doctor Enoch Cancino, bueno, y tantos que no menciono, pero que ustedes saben que han sido gente muy brillante para la historia de la literatura de Chiapas, de México y del mundo. Así que debemos leer esos fragmentos y luego pasarnos a los libros. ¿Por qué? Porque tenemos historias desde el origen propiamente de la escritura, como Gilgamesh. Digo, no fue en ese momento que se originó la escritura, se originó 1500 años antes, pero Gilgamesh tiene ya personajes, lenguaje literario, con esas figuras literarias
bellas, y esos personajes como Enkidu, Gilgamesh, que van a estar en un desarrollo que podríamos ver ahorita, que era una historia de actualidad, y no digamos con respecto a la Ilíada y la Odisea de Homero en el 800 años antes de Cristo, que uno cuando lo lee dice, qué bárbaro, qué forma de escribir tan bella y tan preparada, puesto que esos hexámetros dactílicos con unas figuras literarias y con una riqueza de personajes, desde Aquiles, Héctor y todos los personajes que van a estar dentro de estas obras, que van a narrarnos todo lo que es la odisea y la aventura humana, con sus alegrías y sus sinsabores y con sus caprichos, odios. Entonces, ese escritor, Homero, ese rapsoda que plasma en sus versos, debe ser leído por nosotros desde muy pequeños y tomarle, sí, la historia, la belleza, pero también revisar las palabras y cómo escribían. Así que a los niños, a los adolescentes que están en sus clases de español, disfruten esas clases. Son bellísimas porque a través de la palabra nosotros podemos conocer nuevos mundos y no necesitamos a veces viajar. Ustedes toman un libro y viajan de inmediato y pueden estar en otro país, en otro continente o bien en otros tiempos, tiempos hacia el futuro, como veíamos en alguna sesión ahora, o tiempos hacia el pasado. El escritor, aún desde la secundaria, puede transportarse a diferentes épocas. Bien, y ahora con respecto a tus proyectos, Carlos Sublime, ¿tienes ya algo para terminar? Bueno, actualmente soy el presidente del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Le mando un abrazo y un saludo a todos mis compañeros escritores y poetas que nos están viendo. Y es un orgullo representarlos y trabajar en conjunto con ellos. Eso es uno de los proyectos que estamos ahorita inmiscuidos muy fuertes en esto. Los invito a ver la página del colegio Cepsure, pero también va a salir la antología del Colegio de Escritores a finales de octubre, ya estamos muy próximos, o a mediados de noviembre, y van a iniciar las presentaciones a finales de noviembre. Ahora también un poemario que ya está en revisión mío, que todavía no tengo el nombre, pero van a publicarse 18 o 20 poemas para que salga ese poemario en el 2021. Y con respecto a la novela del legado de un maestro, pues está en revisión. Ya les dije el nombre, ya les adelanté el nombre. Ya está en revisión y con los últimos detalles para que pueda publicarse. ¿Cómo ven eso? Bien, Carlos Sublime, hemos estado contigo, sabemos que eres Didier Gómez Trujillo y con esa personalidad polifacética que te ha permitido hacer muchas cosas, pero hacerla a lo largo de los años. Y hay algo que no nos has platicado, seguramente no nos has dicho, porque no es común y con lo que nos has referido, uno no explicaría eso. Bien, tienes razón, encontraste la parte medular. La diferencia ha sido la constancia. ¿Por qué la constancia? Porque cada cosa que hacemos es más importante estar ahí día tras día, que empezar muy bien y luego dejar tiradas las cosas. Entonces la constancia o la perseverancia nos va a permitir hacer los sueños realidad. Pero viene a mí la frase de un basquetbolista que todos hemos conocido, a Michael Jordan, que escribe un librito muy pequeñito que se llama Mi filosofía del éxito. Y cuando yo leía Mi filosofía del éxito de Michael Jordan, recuerdo muy bien ese ejemplo cuando comentaba, si tú quieres ser el mejor tirador de tiros libres,
La mayoría te va a decir, es muy fácil, haz muchísimos tiros libres. Y yo te diría, sí, haz muchos tiros libres todos los días y te convertirás en el mejor, peor tirador de tiros libres. En el mejor, peor tirador de tiros libres. ¿Por qué? Porque no es solamente hacer muchos tiros libres, sino hacerlos correctamente. Y entonces siempre debemos regresar al abecedario, al ABC. Cuando sintamos que ya sabemos mucho, que somos muy buenos escritores o poetas o cantautores, ese es el momento preciso de dar marcha atrás y regresar a donde nos estamos formando, porque algo debe cambiar y debe mejorar en nosotros. El ser humano constantemente está en un proceso de aprendizaje. Así que, estimados amigos, me da mucho gusto estar en este programa de Mundo de Letras, porque permite que nosotros tengamos esa comunicación directa con el muchacho, la muchacha, el señor, la señora que nos están viendo, porque la literatura es para todas las edades. Y tenemos un mundo de libros para que ustedes puedan disfrutar de todas las épocas y de tanta gente valiosa que dejó para nosotros sus mejores trabajos, sus mejores ideas. Así que la recomendación es que lean mucho. Muchas gracias por tenerme en su programa. No, gracias a ti, Carlos Sublime y Diego Gómez Trujillo, porque Mundo de Letras es un lugar para los escritores, para los poetas, que pueden venir a compartir lo que hacen todos los días. Y en Diario Ultimátum, no se olviden, da este espacio para que podamos leer más y acercarnos a esos libros que hacen que nuestro país y nuestros países sean mejores a través de la lectura. No se olviden, Mundo de Letras, nos vemos en la próxima semana.